Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio de series y películas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque les tengo preparado algo que su copyright que les va a encantar, sobre todo si son tan amantes del romance como yo. Hoy nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera. Nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas. Lo oyeron bien. Esas producciones que nos atrapan con sus paisajes ex su superíndice 3 ticos, sus tramas intensas y sobre todo, con esas historias de amor que nos hacen suspirar, reír y a veces, hasta derramar una que otra lágrima. Y es que admitámoslo, que copyright N no necesita un poquito de romance en su vida. En este vídeo les voy a presentar una selección superíndice 3N de series turcas que en mi opinión superíndice 3N, son absolutamente adictivas. Series que te van a reenamorar, que te van a recordar esa sensación superíndice 3N de mariposas en el estu superíndice 3 mago y que te van a dejar con ganas de ese asu que preparen palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu con diéresis más menos en este recorrido por las mejores historias de amor turcas. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y du copyright genme un comentario al final con tu dome cu, les son sus series turcas favoritas. Me encanta leerlos. Ahora vamos al grano. La primera serie que quiero recomendarles es una que personalmente, me robo superíndice 3 el corazu superíndice 3N, Erkenci Quay, o Pu Harosou más menos Ador, como se le conoce en algunos pauses. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora y un poco alocada que trabaja en una tienda de comestibles y que por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Khan, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un hombre aventurero, independiente y por supuesto súper guapo. La química entre Sanem y Khan es palpable desde el primer momento. Su relación superíndice 3N es llena de malentendidos, de secretos y de situaciones divertidísimas. Pero a medida que se conocen, van descubriendo que tienen mucho en común y que se complementan a la perfección superíndice 3N. Erkenci Quay es una serie fresca, divertida y muy romántica, perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de optimismo y de amor. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son simplemente espectaculares. *** Profundizando en Erkenci Quay, un viaje a la autenticidad y el amor inesperado ***. Erkenci Quay, más allá de ser una simple comedia romántica, es una oda a la autenticidad y a la búsqueda de los sueños. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil conectar. Su torpeza, su inocencia y su espíritu libre la convierten en una heroína cercana, alguien a quien le deseamos lo mejor desde el primer momento. Can Yaman por su parte encarna al arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero con una vulnerabilidad oculta que Sanem logra sacar a la luz. La serie se desarrolla en el vibrante telón de fondo de Estambul, mostrando tanto los rincones más tradicionales como los espacios modernos y cosmopolitas de la ciudad. La fotografía es impecable con colores vivos y encuadres que resaltan la belleza natural de Turquía. La banda sonora, por supuesto, es otro punto fuerte con canciones pegadizas y melodías que acompañan a la perfección las emociones de cada escena. Pero lo que realmente hace especial a Erkenci Quay es la dinámica entre Sanem y Khan. Su relación evoluciona de manera natural y creíble, desde los encuentros accidentales y las primeras chispas hasta la confianza mutua y el amor incondicional. La serie explora temas como la importancia de ser fiel a uno mismo, la superación de los miedos y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas. Es un canto a la libertad y a la valentía de perseguir nuestros sueños, incluso cuando el camino se pone difícil. Y por supuesto, es una historia de amor que te robará el aliento y te hará creer en los finales felices. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. En esta serie seguimos la historia de Hayat, una joven que por una serie de circunstancias, termina fingiendo ser otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre exitoso, pero también copyright N fluo y distante. Como se imaginaron la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat comienza con el pie izquierdo. Hay mentiras, secretos y muchos obstáculos que superar. Pero a medida que se van conociendo, van descubriendo que detrás de esa fachada dura se esconde un hombre sensible y vulnerable.
Aik Laftan An Lamaz es una serie que te engancha desde el primer capítulo. La trama es intrigante, los personajes son en traumas menos hables y la historia de amor es simplemente irresistible. Además, los protagonistas, Anderu Parrafoel y Burak Deniz, tienen una química increíble. Aik Laftan An Lamaz, una comedia romántica con sabor a conflicto y superación. Aik Laftan An Lamaz se adentra en las complejidades de las relaciones que nacen de la mentira y el engaño. Hayat, interpretada con encanto por Hande Erçel, es una joven llena de vitalidad y sueños que se ve obligada a asumir una identidad falsa para asegurar su futuro laboral. Murat, encarnado por el carismático Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso, pero atormentado por su pasado y con dificultades para confiar en los demás. La serie juega con la tensión constante entre la verdad y la mentira, creando situaciones cómicas y dramáticas que mantienen al espectador enganchado. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y su interpretación de los personajes es lo que realmente da vida a la historia. La evolución de la relación entre Hayat y Murat es un viaje lleno de altibajos, malentendidos y reconciliaciones. Aik Laftan An Lamaz también explora temas como la importancia de la familia, la lealtad y la lucha por alcanzar los sueños. La serie ofrece una visión realista de las dificultades que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral y la presión social para tener éxito. A pesar de los obstáculos, Hayat y Murat logran encontrar el amor y la felicidad, demostrando que a veces las cosas más valiosas de la vida surgen de las situaciones más inesperadas. El vestuario moderno y elegante y la ambientación, con oficinas de diseño vanguardista, le dan un toque chic y atractivo a la serie. Siguiendo con las recomendaciones, les presento Dolunay, o Luna Llena. Esta serie nos cuenta la historia de Nazl, una joven aspirante a chef que trabaja como cocinera personal para Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con el orden y la perfección. Nazl es todo lo contrario a Ferit, es espontánea, creativa y un poco desordenada. A pesar de sus diferencias, Nazl y Ferit se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación superíndice 3N es un tira y afloja constante, lleno de tensiones y de momentos muy tiernos. Dolunay es una serie que te enamora por su sencillez y por la forma en que aborda temas como la familia, la amistad y el amor. Además, la química entre Uzge Gurel y Can Yaman es innegable. Dolunay, un romance culinario con sabor a hogar y aceptación. Dolunay es una serie que destila ternura y calidez. La historia de Nazl, interpretada con naturalidad por Uzge Gurel, y Ferit, personificado con elegancia por Can Yaman, es un claro ejemplo de cómo los opuestos se atraen. Nazl es una joven apasionada por la cocina, con un espíritu libre y una creatividad desbordante. Ferit, por su parte, es un hombre de negocios exitoso, obsesionado con el orden y la perfección, que ha construido una coraza para protegerse del mundo. La serie se desarrolla en un ambiente culinario delicioso, con escenas que te harán agua la boca y te inspirarán a experimentar en la cocina. La comida se convierte en un elemento clave en la relación entre Nazl y Ferit, un lenguaje a través del cual se comunican sus sentimientos y se conectan a un nivel más profundo. Dolunay también aborda temas como la importancia de la familia, la superación de los traumas del pasado y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas. La serie transmite un mensaje positivo sobre la aceptación de las diferencias y la importancia de encontrar a alguien que te ame tal como eres. La banda sonora, suave y melódica, acompaña a la perfección la atmósfera romántica de la serie. Ahora, para los que prefieren las historias de amor dramáticas, les recomiendo Karasebda, o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nian, dos superíndice 3 venes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones de sus familias y por un matrimonio arreglado. Aún más menos os despú copyright Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero de minas y decidido a vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. Pero el destino le tiene preparada una sorpresa. Nian sigue casada con el hombre que le impidió superíndice 3 estar con con diéresis copyright L. Karasebda es una serie intensa, apasionante y llena de giros inesperados. La trama es adictiva y los personajes son complejos y muy bien desarrollados. Rense para llorar a mares con esta historia de amor imposible. Karasebda, un drama apasionante sobre el amor perdido y la venganza. Karasebda es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama intensa y sus personajes complejos.
La historia de amor entre Kemal, interpretado con pasión por Burak Özçivit, y Nihan, encarnada con sensibilidad por Neslihan Atagul, es un clásico relato de amor prohibido por las diferencias sociales. La serie se adentra en las profundidades del alma humana, explorando temas como la ambición, la venganza, el sacrificio y la lucha por la justicia. La trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo, preguntándose qué sucederá a continuación. Karasevda destaca por su impecable producción, con una fotografía cuidada y una banda sonora que intensifica las emociones de cada escena. Los paisajes de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. La serie te hará reflexionar sobre el poder del amor y la capacidad humana para superar los obstáculos más difíciles, aunque a veces el precio a pagar sea demasiado alto. Prepara tus pañuelos porque Karasevda es una serie que te hará llorar a mares. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Kiral Kaik, o Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un arriesgado trato para salvar a su familia de la bancarrota. A cambio de una gran suma de dinero, Defne debe enamorar y casarse con Umer, un exitoso diseñador de zapatos que no cree en el amor. Como se imaginaron la situación superíndice 3n se complica cuando Defne y Umer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Kiral Kaik es una serie divertida, romántica y llena de enredos. La trama es original y los personajes son carismáticos. Además, la química entre el párrafo Insangu y Barardu párrafo es simplemente explosiva. *** Kiral Kaik, una comedia romántica moderna con un contrato de amor de por medio ***. Kiral Kaik es una serie que combina a la perfección el humor y el romance con una trama original y unos personajes carismáticos. Defne, interpretada con encanto por el Insangu, es una joven llena de vitalidad y sueños que se ve obligada a tomar una decisión drástica para ayudar a su familia. Omer, encarnado con elegancia por Bararduk, es un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, pero con una personalidad compleja y un corazón herido. La serie juega con la premisa del amor por contrato, creando situaciones cómicas y románticas que mantienen al espectador enganchado. La química entre el Insangu y Bararduk es innegable, y su interpretación de los personajes es lo que realmente da vida a la historia. La evolución de la relación entre Defne y Omer es un viaje lleno de malentendidos, secretos y reconciliaciones. Kiral Kaik también explora temas como la importancia de la familia, la honestidad y la búsqueda del amor verdadero. La serie ofrece una visión moderna de las relaciones amorosas, con personajes que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por construir un futuro juntos. El vestuario moderno y elegante y la ambientación, con oficinas de diseño vanguardista, le dan un toque chic y atractivo a la serie. Es una comedia romántica perfecta para pasar un buen rato y creer en el poder del amor. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, le retira su beca. Para vengarse, Eda decide enfrentarse a Serkan y ambos terminan haciendo un trato. Eda fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright él le devuelva su beca. Como se imaginaron, la convivencia entre Eda y Serkan no es fácil. Son polos opuestos y chocan constantemente. Pero a medida que se conocen, van descubriendo que tienen mucho en común y que se atraen el uno al otro. Senu con diéresis al cap es una serie fresca, divertida y muy romántica, perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y de amor. Además, los protagonistas, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, tienen una química increíble. *** Senkal Cap, un cuento de hadas moderno con un toque de arquitectura y amor ***. Senkal Cap es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su frescura, su humor y su romance. La historia de Eda, interpretada con pasión por Hande Erçel, y Serkan, encarnado con elegancia por Kerem Bürsin, es un claro ejemplo de cómo los polos opuestos se atraen. Eda es una joven independiente y soñadora, con un espíritu libre y una pasión por la jardinería. Serkan es un arquitecto exitoso y perfeccionista, obsesionado con el trabajo y con dificultades para expresar sus emociones. La serie se desarrolla en un ambiente arquitectónico sofisticado, con escenas que muestran la belleza y la complejidad del diseño. La arquitectura se convierte en un elemento clave en la relación entre Eda y Serkan,
un lenguaje a través del cual se comunican sus sentimientos y se conectan a un nivel más profundo. Senkalkam también aborda temas como la importancia de la familia, la superación de los miedos y la búsqueda de la felicidad en el amor y en la carrera profesional. La serie transmite un mensaje positivo sobre la importancia de creer en uno mismo y de luchar por los sueños. La química entre Ander Cell y Kerem Bürsin es innegable, y su interpretación de los personajes es lo que realmente da vida a la historia. Es una serie perfecta para desconectar de la realidad y sumergirse en un mundo de romance y fantasía. Bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas adictivas para reenamorarse. Espero que les hayan gustado y que se animen a darle una oportunidad a alguna de ellas. Estoy segura de que no se arrepentirán. En resumen, hoy hemos explorado el mundo de las series turcas románticas, destacando algunas de las producciones muy adictivas y emotivas que te harán creer en el amor nuevamente. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, estas series ofrecen una variedad de historias que capturan el corazón superíndice 3N y la imaginación superíndice 3N. Hemos visto cómo estas series, más allá de su trama principal, exploran temas universales como la familia, la amistad, la superación personal y la lucha por los sueños. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios les son sus series turcas favoritas y L de estas recomendaciones les llama la atención superíndice 3N. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Compartan sus impresiones y déjenme saber si alguna de estas series los ha cautivado tanto como a mí. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Que tengan un día lleno de amor y de series. Adiós superíndice 3S.